Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Una niña salió a hacer un mandado por su madre. Con el pasar del tiempo se hizo evidente que no estaba simplemente deambulando por allí. ¡Vicky! Sin pistas de su paradero, las autoridades locales pidieron la ayuda del FBI. Vicky Lynn Hoskinson iba a solo unas cuadras. Sin embargo, su búsqueda se extendería hacia 3 estados. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Todo padre se pregunta cuándo un niño es lo suficientemente grande para salir solo de casa. Para una madre en Tucson, el paseo en bicicleta de su hija de 8 años hacia el buzón de correo duró 2 meses de pesadilla. De acuerdo a la Ley Federal de Secuestros, el FBI puede intervenir luego de 24 horas. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Se requieren docenas de agentes en 2 estados para localizar a un violador en libertad condicional, pero también del coraje de una madre, para cambiar las leyes que liberaron a un monstruo. El depredador. Lunes 17 de septiembre de 1984. Alrededor de las 3 de la tarde en Flowing Wells, Arizona, en las afueras de Tucson, Vicky Lynn Hoskinson, de 8 años de edad, acababa de regresar a casa del colegio y ayudaba a su mamá a enviar una tarjeta de cumpleaños atrasada a su tía. Ya que su hermana mayor se quedó hasta tarde en la escuela para su práctica de atletismo, Vicky le preguntó a su madre si podía enviar ella misma la tarjeta. El buzón de correo estaba a un par de cuadras de distancia. Luego de pedirle que estuviese en casa antes de las 3:30, Debbie Carlson le concedió el permiso a su hija pequeña. Según la señora Carlson, el viaje al buzón de correo y de vuelta tomaba menos de 10 minutos. Envié a Vicky sola. Fue la primera vez que enviaba a uno de mis hijos solos a hacer un mandado. Siempre pedíamos el favor a amigos. La pequeña Vicky Lynn Hoskinson fue a su primera aventura en solitario. Según su madre, ella estaba llena de orgullo por la responsabilidad que se le había otorgado. Prometió volver a casa luego de enviar la tarjeta. «20 minutos después de que Vicky se fuera, Debbie Carlson se tranquilizó al oír el sonido de la puerta principal. ¿Stephanie? Y sorprendida de ver que se trataba de Stephanie, la hermana mayor de Vicky. Su práctica de atletismo fue cancelada. Vicky fue al buzón de correo. La señora Carlson le dijo que Vicky fue a enviar una tarjeta, pero no había regresado. Está bien. Stephanie pensó que su hermana estaba jugando en casa de un amigo. Stephanie me dijo, yo la busco, probablemente esté en casa de Jennifer. Así que, por segunda vez, en un mismo día, envié a uno de mis hijos sin compañía. Stephanie encontró la bicicleta de Vicky abandonada a un lado de la calle. ¡Vicky! Ella llamó a su hermanita. ¡Vicky! Corrió a casa para contárselo a su mamá. ¡Vicky! Eso fue una señal de alerta para mí, porque Vicky nunca habría dejado su bicicleta en el medio de la calle. Era su orgullo y su alegría. La cuidaba como su posesión más preciada. Debbie Carlson manejó hacia el lugar con su hija para recoger la bicicleta de Vicky. ¿Vicky? Stephanie preguntó en las casas cercanas para saber si alguien había visto a su hermanita. ¡Vicky! Nadie contestó. No hay nadie en casa. Luego de meter la bicicleta abandonada de Vicky en el auto, la señora Carlson se sintió muy angustiada. Iba camino a casa y yo comencé a llorar desconsoladamente. Yo sabía que algo estaba mal, algo tan atípico. Estaba mal. ¿Cuándo fue?
La última vez que vio a su hija. La señora Carson llamó a la oficina del alguacil del condado de Pima. También llamó al señor Carson al trabajo. Su hija pequeña había estado desaparecida por menos de 90 minutos, pero la preocupación en la comunidad creció rápidamente. La reacción de todos fue la misma, que algo estaba mal. Había algo que no estaba bien en toda esta situación. Debbie Carson proporcionó fotos de Vicky a los oficiales del departamento del alguacil del condado de Pima. La policía recorrió su ruta para saber dónde pudo encontrar problemas. Su destino era el buzón de correo frente a una tienda cerca de una intersección concurrida, a algunas cuadras de distancia de su casa. Sí, señor. ¿Cómo está? Soy Tony Kernan, de la comisaría de policía. El oficial le preguntó al gerente si había visto a la niña. ¿Esta niña la reconoce? ¿La ha visto? El gerente reconoció a la niña de visitas pasadas, pero no la había visto ese ¿Ha día. visto a esta niña en las últimas 2 horas? Los oficiales interrogaron también a los vecinos del vecindario. Buscaron primero en casa de su mejor amiga. La señora Spencer dijo que ni ella ni su hija habían visto a Vicky ese día. Luego, su hijo de 5 años habló. ¿Has visto a Vicky? El niño dijo que Vicky había pasado más temprano a buscar a Jennifer. Luego de decirle que no estaba, Vicky se fue a su casa, al parecer luego de enviar la carta. ¿La viste allí? ¿La viste por la vía de bicicleta? Luego de que el pequeño contó su historia, 2 chicos mayores se acercaron al oficial. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero preguntarles algo. Ellos dijeron que también habían visto a Vicky partir en su bicicleta desde la tienda. ¿Con alguien? ¿Recuerdan algo? Minutos antes de pasar por su lado, ellos vieron un auto negro pequeño con placas de California que iba muy lentamente. Ellos lo pasaron en sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron a ver si pasó por su lado. Y no vieron al conductor. Un auto de otro estado que avanza lentamente y aparece al mismo tiempo en el que Vicky desapareció, les pareció sospechoso a los investigadores. Aunque pudo ser simplemente algún visitante que buscaba el número de una casa, el alguacil consideró la posibilidad de que la niña pudo haber sido secuestrada. Las autoridades toman un caso como este muy en serio. Han aprendido a esperar y a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Demers. El alguacil decidió que era importante que el grupo de homicidios manejara este caso en particular por la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson. Se consideró que había sido secuestrada y que estábamos en presencia de un caso que podría convertirse en uno de homicidio, así que nos llamaron antes de lo habitual. Algunas horas más tarde, un centro de mando fue establecido en la escuela primaria cercana, que estuvo cerrada todo el día. Se volvió el punto de información para cualquier dato o pista. Al correrse la voz de la desaparición de Vicky, no fue difícil encontrar voluntarios para encargarse de los teléfonos. Las llamadas no cesaban. Los ayudantes del alguacil, junto con cientos de voluntarios, organizaron una búsqueda en el área. Se desplazaron sistemáticamente en círculos concéntricos desde donde vieron a Vicky por última vez. Revisaron el área buscando señales de la niña. Pero no encontraron nada. Ni siquiera los perros pudieron detectar su rastro. Cuando te das cuenta, los minutos se vuelven media hora, luego 1 hora.
Y más fuerza policial y agentes empezaron a llegar. Gente del vecindario también vinieron y todos estaban buscando a Vicky. Un agente permaneció en la casa en caso de recibir nueva información o una llamada para pedir rescate. Las horas pasaron sin ninguna respuesta. Las únicas llamadas fueron de amigos preocupados y familiares. No sabía. Aún no había información en las noticias. Está bien. Sí, gracias. Aún no hay noticias de Vicky. De acuerdo con la Ley Federal de Secuestros, la comisaría del condado de Pima está facultada para pedir al FBI que entre al caso. El segundo día luego de la desaparición de Vicky, el agente especial Larry Bagley de la oficina local del FBI en Tucson asumió el compromiso. La evidencia era que simplemente una niña muy responsable salió de casa y su bicicleta se encontró en medio de la calle y no volvió a casa. Y eso fue suficiente para desencadenar nuestra entrada según la ley de secuestro. En el caso de un niño perdido, las posibilidades de un retorno seguro aumentan cuando se toman acciones inmediatas. El FBI tenía el poder de extender la investigación más allá del estado de Arizona, de ser necesario. La participación de los agentes le dio a Debbie Carson la esperanza de una rápida resolución. Unas cuadras más lejos, en el centro de mando de la escuela primaria, agentes y voluntarios continuaban trabajando en los teléfonos. Hasta ahora parecía que todo Tucson sabía de la desaparición de la niña de 1,20 m, 60 kilos y cabello castaño. Muchas personas llamaban. Gracias. Algunos eran bromistas. Otros simplemente estaban desinformados. Todas las llamadas debían contestarse, filtrarse y procesarse. Finalmente, entre docenas de esperanzadores pero inútiles indicios y pistas, una llamada dio una luz de esperanza. Una mujer llamó para informar que creía haber visto a Vicky Lynn Hoskinson en el centro comercial la noche anterior. Disculpe, ¿puedo hablar con el detective? Era vendedora de una juguetería. Deja eso ahí. ¡No! ¡Quiero esto! Les dijo a las autoridades que una mujer con un sombrero de ala ancha entró con una niña disgustada parecida a Vicky Lynn. La mujer intentó calmar a la niña con un juguete. $15. Ella pagó la compra en efectivo, que sacó de un sobre. La vendedora también notó que la mujer llevaba una bolsa de compra de otra tienda en el centro comercial. ¡No lo quiero! Luego de pagar, ambas discutieron acerca de lo que cenarían. La vendedora accedió a ir al centro de mando para ayudar con un retrato hablado. A partir de su descripción, el artista de la policía creó un dibujo de la clienta. Era la primera pista real. Por la forma en que el trato de la mujer a la niña fue descrito, los investigadores creyeron que pudo haber perdido a una niña e intentaba desesperadamente reemplazarla con otra. Aunque era reconfortante pensar que Vicky era cuidada por su secuestrador, la teoría tenía algunas inconsistencias persistentes para el agente Bagley. Era bastante improbable para mí que alguien se hubiese llevado a Vicky y luego fuera con ella a un lugar público para ser visto con ella. Además del hecho de que Debbie dijo que Vicky Lynn jamás estaría con un extraño en público sin intentar escapar. Pero quizás Vicky no huyó lejos de la mujer porque no era una extraña para ella. La cara me parece conocida. Los investigadores volvieron al vecindario de Vicky con la esperanza de que alguien pudiese reconocer el retrato hablado y proporcionar un nombre. Gracias, muy bien. Que tengan un buen día. No encontraron quien pudiese hacerlo. Varias pistas que
identificaban o personas que creían haber identificado a esta mujer fueron llamados a testificar. Y cada una de esas pistas fue investigada por un investigador o un detective. Disculpe, señora. Los investigadores revisaron el centro comercial, incluyendo la tienda de la bolsa de compra que la Vimos a una mujer que llevaba. una bolsa de esta tienda. ¿Podría usted revisar estos retratos? La vendedora reconoció a la mujer y recordó que una niña estaba con ella. Incluso comentó que la mujer usaba un sombrero de ala ancha que no fue incluido en el retrato. Esa mujer tenía un sombrero grande. A medida que nuevos testigos aparecían, todo Tucson mantuvo la respiración con la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuese encontrada viva. Cuatro, 3, 2... En el segundo día de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson, de 8 años de edad, la cobertura de las noticias era extensa. Grupos de noticias nacionales y locales transmitían actualizaciones cada hora. Y esperamos. Aunque Vicky aparentemente fue vista en el centro comercial de Tucson la noche anterior discutiendo con una mujer extraña, era poco probable para los agentes y oficiales, si aún estuviese con vida, que su secuestradora la hubiese llevado a un lugar público. Los investigadores continuaron la búsqueda en áreas rurales aledañas. También se seguían preparando, al igual que la madre de Vicky, para lo peor. Recuerdo que llegaron el segundo día, el jueves, y querían entrar al cuarto de Vicky. Nos hicieron cerrar su cuarto y tomaron muestras de cabello de su cama. Se llevaron sus sábanas, su almohada, su cepillo. Se llevaron todas esas cosas y yo pensaba que se preparaban para un caso de homicidio. Eso era lo que estaban haciendo. Y yo no estaba muy receptiva a esa idea porque en mi mente no quería que fuese así. ¿Me lo das? Gracias. A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron tras su única pista. Necesitaban identificar a la mujer en el centro comercial, ya que un testigo alegó que había secuestrado a Vicky. En una secundaria cercana, un estudiante creyó reconocer la cara de la mujer. ¿Dónde la viste? Ayer, afuera de mi... Él dijo que vio a la mujer con una niña en un auto de color oscuro la tarde anterior. Recordó que el auto era un Monte Carlo negro. Una niña parecida a Vicky veía a través de la ventana. A él le parecía que la mujer que manejaba era como la del dibujo. Muy bien. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto que habían visto antes los dos chicos en bicicleta. De acuerdo. El Monte Carlo que fue visto fue una pista para nosotros porque parecía que tenía mucho que ver, pero no había mucho que pudiéramos hacer con esa información. Buscamos un Monte Carlo y no tuvimos éxito con eso. En el centro de mando se presentaron testigos de diferentes edades. Una madre acudió con su hijo de 3 años. Puedo ser de cualquier cosa. Ella ayudó a su hijo a describir a los investigadores lo que había visto el día anterior. Ellos vivían al otro lado de la calle donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn. Más temprano esa tarde, ella le dijo al detective que su hijo estaba jugando en el jardín. Mientras la mujer entró a la casa por un momento, el niño vio como una niña en una bicicleta rosada era atropellada por un auto, al que describió como un auto de carreras. El niño dijo que una chica grande con pelo largo se bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Este niño pequeño aparentemente presenció el secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Qué color era? Negro. ¿Negro? Su descripción de los eventos reavivó las sospechas de que Vicky había sido secuestrada por la mujer del centro comercial. Pero era muy pequeño para dar más detalles útiles. Y su madre no había visto u oído nada.
Los agentes revisaron el lugar donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn para ver si algo se había pasado por alto. El agente Bagley hizo un hallazgo crucial. Algo que no se había reportado antes. Había un golpe en el buzón como a 40 o 50 centímetros por encima del suelo, lo que no era un punto de impacto para un auto grande. Así que parecía que era reciente. Ciertamente me pareció que quizá el auto que golpeó a la bicicleta también había chocado contra el buzón. Él supuso que el auto negro y pequeño con placas de California, visto a pocos metros, pudo ser el auto que golpeó el buzón a esa altura. No hay evidencia de que... Los agentes preguntaron si algún otro investigador recibió reportes de un auto negro fuera de su estado en el área. Un detective sí lo recibió. Sí, pude verlo. Más temprano ese día, había tomado una declaración de Sam Hall, el entrenador de la escuela primaria. Hall dijo que había visto un auto sospechoso en el patio de la escuela, cerca de las 3 de la tarde, el 17 de septiembre, 20 minutos antes de que Vicky fuese vista por última vez en el vecindario. Dijo que primero vio el auto negro y bajo, con etiquetas de California, manejando lentamente cerca del patio de la escuela. Luego se dio cuenta de que el conductor estaba mirando a los niños que jugaban. Describió al conductor como un hombre con cabello largo y barba. Simplemente no me pareció que estuviese bien. Hall le dijo al detective Damers que cuando miró la cara del extraño, un escalofrío le recorrió la espalda. Nos dijo que el vello del dorso del cuello se erizó cuando vio a este hombre. Así que mantuvo la mirada puesta en este sujeto. Cuando el hombre empezó a alejarse, Hall tuvo la iniciativa de anotar el número de la placa. Sí, pude ver ese auto. El día siguiente, cuando el profesor de deporte escuchó que Vicky Lynn Hoskinson desapareció, creyó que su hallazgo podría ser relevante. Cuando obtuvimos el número de matrícula que nos dio Sam Hall y oímos su historia, me emocioné porque podría ser el dato que estábamos buscando. El FBI tardaría varias horas para rastrear el número de matrícula hasta el dueño del auto. Los investigadores no estaban seguros de que hubiese alguna conexión entre la extraña mujer en el centro comercial y el hombre con barba en el auto. Centro de mando. Cada investigador de este caso estaba cargado de muchas emociones porque con el pasar de las horas disminuía la posibilidad de que Vicky Lynn fuese recuperada sana y salva. El tiempo conspiró en su contra y la esperanza de un feliz regreso de Vicky Lynn empezó a decaer cuando el segundo día llegó a su fin. El 19 de septiembre de 1984, día 3 de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Mientras el número de matrícula del auto negro era rastreado, los investigadores seguían recopilando declaraciones de testigos potenciales. Otra mujer del vecindario describió cómo su hijo casi fue secuestrado. La mujer les dijo a los investigadores que estaba lavando su ropa en su edificio. Mientras estaba ocupada en la lavadora, una mujer entró e intentó llevarse a su niño. La madre logró alejarla. ¡Déjenos en paz! ¡Váyase! Aquí está el retrato. El policía le mostró a la testigo el retrato de la mujer del centro comercial. No. ¿No era? La mujer del retrato no coincidía con la que tomó a su hijo, pero la madre no estaba segura. La policía investigó la zona y halló a la mujer. Era una persona conocida en el vecindario. Excéntrica, pero realmente inofensiva.
¿Ha visto a este niño antes? La mujer fue liberada. Otro más de los 200 callejones sin salidas que los investigadores persiguieron. Buenas noches. Cada uno significaba esperanzas frustradas. Más tarde esa noche, la señora Carson ofreció una rueda de prensa con su familia. Ella suplicaba por el retorno seguro de Vicky. Al acercarse a millones de personas a través de las noticias de la noche, ella esperó que alguien diera información del paradero de la más pequeña de sus hijas. En un minuto tenía esperanza de que fueran a encontrarla y al siguiente estaba esperando que entraran por la puerta y me dijeran que encontraron su cuerpo y fue una montaña rusa. Pensaba, ¿tendré que hacer un funeral en 3 días? ¿Tendré a mi hija en brazos en 3 días? ¿Será uno de esos niños que están desaparecidos por siempre? El FBI estaba acercándose a la respuesta. El rastreo del número de la matrícula los guió a un hombre en Los Ángeles de 28 años de edad llamado Frank Jarvis Atwood. Los agentes le dieron la información al Departamento de Identificación del FBI para revisar sus antecedentes. Cerca de las 10 de la noche, recibimos por fax un expediente del Departamento de Identificación y esa información nos sorprendió porque nos dimos cuenta que ya existía una condena anterior por acoso a menores y otra por secuestro. Frank Atwood estaba actualmente en libertad condicional en California. El FBI en Arizona alertó a los agentes locales. Decidieron no decir nada a los Carson hasta tener más información. Señor Atwood. A la mañana siguiente, el cuarto día en el caso de Vicky Lynn Hoskinson, los agentes fueron a Los Ángeles, a la dirección en la que estaba registrado el auto de Atwood. Era la casa de los padres de Atwood, el general de brigada jubilado de la Armada Frank Atwood padre y su esposa. Señor Atwood, nos gustaría saber desde cuándo. Los Atwood reconocieron que su hijo había cometido crímenes en el pasado. También le dijeron a los investigadores que los había visitado días antes. No lo sabemos. Pero no sabían dónde estaba ahora. Los agentes le dijeron que podría estar involucrado en el secuestro de una niña y que el tiempo era un factor esencial. De acuerdo. Les dejaré mi tarjeta. Ninguno de los padres compartió alguna información. Si se pone en contacto con alguno de ustedes. Los agentes dejaron sus tarjetas por si Atwood tenía noticias nuevas. Su madre lo protegía mucho y su padre escuchó las súplicas de que quizás si actuábamos suficientemente rápido podríamos encontrar a Vicky Lynn con vida. Yo atiendo. Unas horas luego de que los agentes se fueran, los Atwood recibieron una llamada. Mamá. Era su hijo Frank. Necesitaba su ayuda. Dijo que su auto se averió en Texas y que necesitaba que le transfirieran dinero para poder arreglarlo. Su madre tomó nota de la dirección y le dijo que no se preocupara. Su padre la copió y salió de casa. Necesito decirles que mi hijo... Fue a un teléfono público y llamó al FBI. Taller de Chuck. Les dio la dirección del taller en Kerrville, Texas, donde su hijo Frank y su amigo esperaban el dinero para una nueva transmisión. Centro de mando. La oficina de California llamó a los agentes en Arizona, quienes llamaron a agentes en Texas con una solicitud para detener a Frank Atwood. El FBI de Texas llamó al taller. Sí. El gerente confirmó que Atwood estaba allí con otro hombre. Sí. No había visto a nadie más con ellos. Sí, claro que podemos.
No hay problema. No sabía si Atwood estaba armado. Los agentes le pidieron que entretuviese al fugitivo hasta que el equipo de arrestos llegara. Todo fue puesto en marcha con el fin de arrestar a Frank Atwood. Había otra llamada que el agente Bagley no estaba seguro si debía hacer. El problema es que no sabíamos si informarles a los padres que teníamos una buena pista y estaba pasando demasiado rápido. Nos preguntábamos si Vicky Lynn estaba con él en el auto y un montón de cosas pasaban por nuestras mentes. Al final decidieron informarle a los Carson de este giro inesperado en el caso de su hija desaparecida. La historia era muy grande como para mantenerla escondida más tiempo. Ellos vinieron antes de hacer el arresto y nos dijeron que estaban a punto de hacer un arresto en otro estado y que iba a aparecer en televisión. Básicamente nos pusieron al tanto de la situación y de a quién iban a arrestar, de que no había rastro de Vicky, que lo tenían bajo vigilancia. Sin idea de dónde podría estar la niña o incluso si seguía con vida, los agentes federales se apresuraron para arrestar a Frank Atwood por secuestro. Vamos ya. Debe permanecer fuera de aquí. De acuerdo. Cigarrillos. 4 días luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en Arizona, el FBI hizo un arresto en Kerrville, Texas. Frank Atwood y su compañero de viaje James McDonald fueron arrestados sin incidentes en un taller de reparación de autos por sospecha de secuestro. No había rastro de Vicky. Gary Damers, de la comisaría de Tucson, fue a Texas para interrogarlo. Nos dijo que nos diría algunas cosas, pero que había otras sobre las cuales no hablaría con nosotros. Uno de los datos que aportó fue que, de hecho, estaba en el área de Tucson. Los antecedentes de Atwood por acoso a menores y secuestro lo convierten en un sospechoso en el caso. Atwood admitió haber estado en el vecindario de Vicky el 17 de septiembre, el día en el que ella desapareció. Dijo que estaba en un parque cercano. Y a las 3 de la tarde se fue para comprar drogas y volvió al parque 2 horas más tarde, alrededor de las 5. Frank no mencionó su paradero durante esas 2 horas restantes. Dijo que no era responsable por la desaparición de Vicky. James McDonald corroboró la historia de Atwood. Cerca de las 5:30, 6. Le dijo a los investigadores que el día en cuestión, él y Atwood tuvieron una discusión en el parque a las 3 de la tarde. Luego de eso, Atwood se fue en auto por alrededor de 2 horas. ¿Viste a verlo? ¿Dónde estabas? McDonald dijo que cuando Atwood volvió, a las 5 de la tarde tenía sangre en sus manos y ropa. Atwood le dijo que había peleado con un traficante de drogas y lo apuñaló. McDonald también le dio a las autoridades los nombres de otros en Tucson, con quienes ellos estuvieron. Muchos de ellos eran transeúntes. ¿Y no lo volviste a ver? Oficialmente, el enfoque de la investigación cambió de la mujer misteriosa en el centro comercial y se centró en Atwood. Pero Debbie Carson no quería renunciar a la teoría de la mujer del centro comercial. Al principio quise aferrarme a esa teoría, que quizás había sido una mujer que perdió a su hija y quería reemplazarla. Y creo que lo que me mantuvo de pie durante esa primera semana fue pensar que había alguien que la estaba cuidando bien. Por favor. A pesar de que la señora Carson mantenía la esperanza, los investigadores no eran tan optimistas acerca de la posibilidad de un feliz final. Oye, mamá, te quiero. Yo también te quiero. Cuando lo arrestaron y ella no estaba con él,
empecé a enfrentar la realidad de que ese te quiero eran las últimas palabras que iba a oír de mi hija. Mientras el FBI recibía la orden para buscar el auto de Atwood, los agentes y las autoridades de Arizona volvieron a Tucson el día siguiente para ubicar a los otros del parque de los que habló McDonald. Los investigadores encontraron a 2 hombres que dijeron que Atwood había pasado algunas noches en su tráiler. Uno de los hombres, conocido como Perro Loco, recordó haberlo visto allí el lunes en la noche de la desaparición de Vicky. Su historia corroboraba lo que Jim McDonald, el compañero de viaje de Atwood, le dijo al FBI. McDonald dijo que había visto a Atwood el lunes en la tarde con sangre en su ropa, su cuchillo y sus botas, pero Perro Loco dijo lo mismo por separado, que vio lo mismo en su tráiler y que ellos incluso comentaron que Atwood debía deshacerse de su ropa y cuchillo ensangrentado. Los agentes presentaron una orden y buscaron en el tráiler cualquier evidencia que pudiese indicar secuestro o asesinato. Inicialmente parecía que la búsqueda sería fructífera. Consiguieron una sábana que parecía tener manchas de sangre, junto con un cepillo de cabello que creyeron que era de Atwood. Ambos fueron sometidos a una serie de análisis de sangre y fibras. Ninguno reveló nada. La ropa de Atwood y el cuchillo jamás fueron encontrados. La búsqueda de evidencia en contra de Atwood y por rastros de la víctima continuó. Los agentes y detectives del FBI, incluso yo mismo, continuamos con la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Sentimos mucha frustración porque no habíamos podido encontrarla. La zona es muy vasta y gran parte de ella es desierto, y ni usando todas las habilidades investigativas disponibles habíamos podido dar con ella, pero seguimos buscando cualquier tipo de pista disponible. Aunque las pistas del paradero de Vicky eran escasas, los detectives siguieron investigando el parque donde Atwood había pasado la mayor parte del tiempo en su estadía en Tucson. Los agentes encontraron una pareja que conocía a Frank Atwood. También alegaron que vieron al sospechoso en ropa ensangrentada el día en que Vicky desapareció. Al igual que a otros, Atwood les dijo que había apuñalado a un traficante de drogas. Si bien eso era posible, el momento de la puñalada, exactamente al mismo tiempo de la desaparición de Vicky, parecía ampliar la coincidencia. Aunque los investigadores tenían ahora historias que sugerían la culpabilidad de Atwood, aún no habían hallado pruebas materiales ni el cuerpo. Para demostrar que Vicky estuvo en el auto, debían comparar un poco de cabello o fibra del auto con los recogidos en el cuarto de la víctima. Pero no fue posible. No conseguimos pelo ni fibras de sangre que pudiésemos identificar. Durante ese tiempo, e incluso ahora, los mejores expertos forenses en el país estaban en el FBI y ellos procesaron el vehículo. Así que, de verdad, creo que si hubiera habido algo, ellos lo habrían encontrado. Estoy seguro de eso. Lo que los agentes buscaban no estaba dentro del vehículo, sino fuera de él. Los examinadores del FBI tomaron una muestra de pintura de la bicicleta de Vicky para compararla con una mancha de pintura encontrada en el parachoques frontal de Atwood. La mancha de pintura de escasos milímetros de ancho fue examinada en la unidad de análisis de materiales del FBI. El primer examinador asignado al caso falleció poco tiempo luego de terminar las pruebas.
El exagente especial y examinador James Corby volvió a estudiar la insignificante evidencia. Por lo general, la víctima de un crimen no tiene relación con la víctima o la familia. Trabajamos en estos casos y tratamos de no involucrarnos, pero es muy difícil cuando el crimen involucra a un bebé o a un niño pequeño, alguien indefenso, y te encuentras trabajando más duro para demostrar algo en el caso, pero si no está allí, no está allí. Pero empiezas a ver el caso de manera más crítica, y creo que es la naturaleza humana. En pruebas microscópicas y químicas, Corby comprobó que la pintura de la bicicleta y la encontrada en el parachoques coincidían. Corby también encontró cromo del parachoques del auto esparcido en la bicicleta. Lo que tenemos aquí es un intercambio de materiales. La pintura de la bicicleta de la víctima está en el auto del sospechoso. El cromo del auto del sospechoso está en la bicicleta de la víctima. Y este intercambio de materiales supone un contacto entre la bicicleta y el auto del sospechoso. Eso fue bueno, pero sin un cuerpo no había suficiente para acusar a Frank Atwood Jr. por el asesinato de Vicky Lynn Hoskinson. Las autoridades se prepararon para un caso difícil, con pocos testigos, escasas pruebas visibles y sin un cuerpo. El caso contra Atwood podía fácilmente quedarse en nada. Celda 28. Casi 3 semanas luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en una calle de su vecindario en Tucson, Frank Atwood Jr. fue arrestado en Texas y acusado de secuestro. Vicky seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Los investigadores sabían que si no recuperaban su cuerpo, un juicio por asesinato era casi imposible. La comunidad de Tucson, que vivió esta pesadilla día tras día, pronto supo que Atwood se había salvado anteriormente. Atwood, que estaba en libertad condicional luego de cumplir 3 años de una condena de 5 por un cargo por acoso a un menor, en este caso un niño de 7 años de edad, estaba negociando un acuerdo con la fiscalía por secuestro. ¡Nuestros niños! ¡Salven a Los ciudadanos enfurecidos de Tucson marcharon por las calles con la familia de Vicky para protestar por las indulgentes leyes en contra de los acosadores de menores. ¡Salven a nuestros niños! La mayoría utilizó cintas amarillas para mostrar su fe en el retorno seguro de Vicky. ¡Nuestros niños! Atwood luchó contra la extradición de Texas a Arizona. Sin evidencia de que Vicky había sido llevada fuera de los límites estatales, el FBI desestimó los cargos federales contra Frank Atwood. Pero los cargos estatales por secuestro se mantenían. En noviembre, más de un mes luego de la desaparición de Vicky, Atwood regresó a Arizona bajo fuerte custodia policial para ser juzgado por secuestro. Se le negó la fianza. Y recuerdo el día en que dijeron, pues probablemente tomé al menos 6 meses. Y pensaba, ¿6 meses? No puede ser, están locos. Y no sabía que tomaría casi 3 años. El 3 de diciembre de 1984, con el cabello corto y bien vestido, Frank Jarvis Atwood Jr. se declaró inocente en su comparecencia. Debido a la publicidad, el juez ordenó que el juicio de Atwood fuese trasladado de Tucson a Phoenix. La selección del jurado fue larga y difícil y tomó alrededor de 6 semanas. Pero el caso siguió desarrollándose. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un cráneo humano pequeño en el noroeste del desierto de Tucson. Nosotros inmediatamente acordonamos el área. El FBI fue llamado para apoyar. Trabajamos de forma sistemática en la zona y lo que había ocurrido fue que el cuerpo estaba esparcido. Los animales habían llegado a él
y movieron muchas de sus partes y nos tomamos nuestro tiempo y creo que estuvimos unos 5 días recopilando todo lo que pudiésemos conseguir en la zona. Alrededor de 100 personas recorrieron meticulosamente un tramo de desierto de 50 kilómetros cuadrados. Los investigadores fotografiaron toda la zona para registrar las condiciones del lugar. Los forenses marcaron las áreas donde se iban a recolectar las pruebas. En un caso con tan pocas pruebas materiales, pasar por alto el más pequeño fragmento de hueso podría resultar costoso. Durante 5 días por 12 horas al día, las autoridades recuperaron y registraron fragmentos de hueso, su ubicación y sus condiciones. Más de 20 bolsas de pruebas fueron enviadas al laboratorio para su identificación a finales de mayo de 1985, incluyendo una porción de la mandíbula inferior que aún tenía dientes. Un testigo compareció y testificó que había visto a Atwood llegar a esa zona con una niña y luego se fue solo. El forense descubrió que el desgaste de los huesos concordaba con 8 meses de exposición a la intemperie. Los registros dentales comprobaron que esos eran los restos de Vicky Lynn Hoskinson. Encontraron la mandíbula inferior en un agujero de roedores. Un año después, una de las personas que buscó sus restos llevó un ramo de flores y lo puso en ese agujero donde encontró la mandíbula. Vicky Lynn conmovió a muchas personas. Estas personas nunca la conocieron como la niñita enérgica y juguetona que tuvimos. Y no creo que nadie que haya vivido en ese tiempo olvidará cómo esta comunidad se unió por ella. La familia de Vicky la sepultó el 30 de mayo de 1985. $500 dolientes asistieron a su funeral. La comunidad estaba indignada porque la vida de una de sus miembros más jóvenes fue arrebatada. Debbie Carson prometió que la muerte de su hija tendría un significado para los vivos. Me volví muy activa políticamente para ayudar a luchar por los problemas de los niños. Y un par de leyes cambiaron en el estado de Arizona. Pienso que eso fue lo que me salvó. Porque me dio un objetivo lejos del dolor, la tristeza y la sensación de que mi corazón se desgarraba, cosa que sentía a cada segundo. Estaba haciendo algo positivo por Vicky y otros niños. Mi hija no iba a morir en vano y haría que cambiaran cosas. Frank Atwood fue imputado por asesinato en primer grado. El 26 de marzo de 1987, 2 años y medio después de la desaparición de Vicky, fue declarado culpable. Frank Atwood fue sentenciado a muerte. Pero un caso como este nunca termina realmente. 16 años después, están intactos los recuerdos de esperanza y desesperanza. Y nunca olvidaré el sonido de un helicóptero. Hasta el día de hoy, cuando oigo un helicóptero, recuerdo esos días. Recuerdo el olor del aire, la época del año y el ruido de un helicóptero. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. En 1989, una capitana de infantería desapareció de su vivienda sin dejar rastro.
Conocida por su conducta ejemplar, a sus colegas les pareció raro que se hubiese ausentado sin permiso. Las autoridades militares sospechaban que había sido víctima de un crimen. El FBI se unió a la investigación. Ellos encontrarían a la condecorada oficial o llevarían a su agresor ante la justicia. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Shirley Russell era una mujer decidida, lo suficiente como para alcanzar el rango de capitana de la Marina de los Estados Unidos. Cuando esta oficial desapareció, sus colegas no creían que se hubiese ausentado sin autorización. No estaba claro si la capitana estaba viva o muerta. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando se comete un crimen en una instalación militar, está bajo la jurisdicción federal. Los agentes deberán confiar en su dedicación e instinto para resolver el misterio de su desaparición. Deshonrado. La base de la Infantería de Marina en Quantico, Virginia, está ubicada a 56 kilómetros al sur de Washington, D.C. Desde 1917 ha sido la oficina central de una de las ramas más selecta de las Fuerzas Armadas. Más de 3.000 marines entrenan, trabajan y viven en la base de 259 kilómetros cuadrados. Casi todo en la vida civil se refleja en la base, desde tiendas por departamentos hasta viviendas. Los oficiales casados pueden vivir en la base en viviendas militares para oficiales casados, MOQ por sus siglas en inglés. Durante 6 meses el MOQ 394D fue el hogar de la capitana Shirley Gibbs Russell y su esposo Robert Russell. En enero de 1989, la capitana Russell decidió poner fin a su matrimonio. El siguiente mes, ella se quedaría con una amiga fuera de la base hasta que una vivienda militar de soltero estuviese disponible. Shirley empacó sus ropas de civil, uniformes y arma de reglamento. Robert le suplicó que se quedara, pero ella estaba decidida. Para ella, el mudarse era definitivo. Para Robert, la separación significaba mudarse fuera de la base. Como un ex-marín, perdería su último lazo con la Infantería de Marina. La capitana Russell continuó avanzando en su carrera como la asistente del oficial al mando del Batallón de Apoyo de la Escuela Básica de la Infantería. Ella estaba a cargo de los asuntos del personal y la administración del batallón de apoyo. Adelante. Era conocida entre sus colegas y su oficial al mando, el teniente coronel James Hodges, como una oficial dedicada. La primera vez que vi a Shirley Russell me impresionó mucho que fuera una capitana negra, debido a que no hay muchas en la infantería de Marina y que proviene de un contexto pobre y que estuviera haciendo algo bueno de su vida. Ella parecía muy animada y dispuesta a seguir ascendiendo en las filas. Un momento. ¿Capitana Russell? Mientras que trabajaron juntos, construyeron una amistad basada en el respeto mutuo. No puedo hablarte ahora. No es un buen momento. Hodges sabía que el matrimonio de Shirley estaba en problemas. Te llamo después. ¿Todo bien, capitana? Mi relación con Shirley Russell era muy especial, a pesar de que era su oficial al mando y su jefe máximo, si se quiere. Era muy cercano a ella, una especie de hermano mayor, un mentor. Hablábamos algunas veces después de trabajar por horas acerca de su situación, su matrimonio, su pasado, cosas así. Gracias, señor. Que tenga un buen día. El jueves 2 de marzo, como un mes después de que rompiera con Robert, Shirley solicitó una licencia laboral. Necesitaba limpiar su antigua casa y finiquitar su separación.
4 días después, el lunes 6 de marzo, Hodges llegó a la oficina esperando encontrar a Shirley en su puesto. Se sorprendió de encontrar la oficina vacía. Shirley tenía un historial de trabajo perfecto, nunca había llegado tarde. Cuando entré a la oficina, enseguida me dirigí al mayor Buck Bourgeois y le pregunté dónde estaba Shirley. ¿Todo está bien? Y me dijo que ella no estaba. Debió estar en el... Inmediatamente, pensé que algo le había pasado. Por favor, averigua dónde está. El teniente coronel Hodges investigaba la ausencia sin autorización. La capitana Russell se había mudado recientemente a una vivienda militar de solteros en la base. Hodges esperaba encontrarla en su casa. Capitana Russell. Capitana Russell. Abra la puerta, cabo. Sí, señor. Como su oficial al mando, Hodges está autorizado a registrar la habitación. Capitana Russell. No había señales de ella, ni pistas de que se hubiese mudado. Cabo, cierre. Sí, señor. Los oficiales regresaron a la oficina y llamaron al esposo de la capitana, que ahora vivía fuera de la base. Hodges sabía que Robert Russell había ayudado a Shirley el fin de semana a pintar la vivienda que dejaban. Acordaron encontrarse en la antigua MOQ de la pareja. Los oficiales de infantería inspeccionaron la residencia. Russell les dijo que Shirley y él se habían encontrado allí el sábado al mediodía para hacerle unos retoques a la pintura. Sé que algo está mal. Según Russell, Shirley se ofreció a comprar pintura en la tienda de la base como a la 1:30. Él afirmó que ella no se llevó el auto, sino que caminó hasta el lugar. Russell dijo no haberla visto desde entonces. Ella fue por más pintura. El teniente coronel Hodges no creyó la historia de Robert Russell. Eso me pareció una total mentira porque la tienda militar está a unos 6 u 8 kilómetros de aquí. Y es imposible que haya caminado hasta la tienda desde su vivienda. Fuera del cuartel, los oficiales también inspeccionaron el trastero de Russell. En el piso, el coronel Hodges observó una mancha rojiza. Russell la desestimó y dijo que era pintura. Hodges estaba escéptico. Él no era un experto, pero para él parecía sangre. El teniente coronel Hodges informó al Servicio de Investigaciones Naval. El servicio reportó el posible crimen a la oficina del FBI en Washington. Esta es una fotografía. El NIS informó a agentes especiales sobre el caso. La capitana Russell tiene 3 días desaparecida. Sin pistas sobre su paradero, los agentes siguieron el procedimiento regular. El agente especial Alan Malinchak dirigió el caso. Cuando hay un desaparecido, puede que también sea un caso de secuestro. Si alguien está desaparecido, puede que haya huido por alguna razón o hubo un crimen. Así que la investigación inicial en la que estuvo involucrado el FBI cubrió esas 3 líneas. Señor Russell, ¿podría Según el afirmar que procedimiento regular, el esposo de la desaparecida, Robert Russell, fue el primero en ser interrogado. Muchísimas gracias. Él les dijo a los agentes que como a la 1:30 le había contado a un vecino sobre la desaparición de Shirley, cuando una amiga pasó a buscarla para ir a almorzar. Robert dijo que a las 3:30 llamó a la oficina de las viviendas de oficiales para saber si se había ido a casa. El encargado de turno no había visto a la capitana Russell, así que dejó el mensaje. Bueno, ella fue a buscar más. Cerca de las 4 de la tarde, Robert tomó prestado el auto de su compañero de casa y condujo hasta Pensilvania a pasar el fin de semana con sus padres.
¿Te sentiste amenazado con relación? En la primera entrevista que sostuve con Robert Russell, estuvo muy calmado, muy pragmático. Quería ayudar al FBI en la investigación y me dio múltiples lugares probables donde pudiera estar Shirley, con quien podría estar vinculada y lo que pudo haber sucedido. Llamadas a la medianoche. Russell creía en la posibilidad de que alguien la hubiese secuestrado o lastimado. Aunque Shirley no tenía enemigos, la pareja había enfrentado algunas dificultades debido a que eran un matrimonio interracial. Russell les dijo a los agentes que con frecuencia él y su esposa visitaban su pueblo natal, cerca de Mahanoy City, Pensilvania. Una tarde mientras compraban, fueron atacados por unos racistas. ¡No andas con los de tu especie! Según el esposo, Shirley se había asustado, pero otro episodio la había asustado aún más. Un hombre desconocido la había llamado a su casa en la base. ¿Aló? La persona usaba calificativos racistas y amenazó con lastimar a la pareja. Quien haya sido el acosador sabía dónde vivían los Russell. No nos dejan en paz. Robert les dijo a los oficiales que después de las llamadas amenazantes, él sintió que Shirley necesitaba protección en los momentos que no estaban juntos. En una casa de empeño cerca de la base, Robert compró una pistola Raven calibre .25 semiautomática, solo 2 días antes de que Shirley desapareciera. Oye, tengo tu cacerola. Ya era hora. Russell les dijo a los agentes que sorprendió a Shirley con el regalo el día que se encontraron para limpiar su antigua casa. Oye, te quiero mucho. Quiero que estés protegida. Según Russell, Shirley agradeció el arma de empuñadura de nácar. Gracias. A tu orden. A los agentes la historia les pareció sospechosa. Como capitana de infantería, Shirley tenía un arma. Si no se sentía a salvo, ¿para qué necesitaría otra arma? Con Shirley y el arma desaparecidas, esa pregunta sería difícil de responder. La capitana de infantería Shirley Gibbs Russell había desaparecido de su vivienda en la base el 4 de marzo de 1989. Su esposo fue la última persona que la vio. ¿Cómo está? Los agentes necesitaban corroborar su historia. El FBI interrogó a la capitana de infantería Patrice Gale. Según Robert Russell, el día que Shirley desapareció, la capitana Gale llegó a la antigua residencia a buscarla para ir a almorzar como a la 1:30. Había salido a comprar pintura. Gale lo confirmó. Robert también le dijo que Shirley había ido a comprar pintura y no había vuelto. Pero se acabó la pintura. A la capitana Gale le pareció extraño. Esa es una buena idea. Nos vemos. Shirley nunca faltaba a una cita. Como éramos buenas amigas, yo Y esa era realmente importante. estaba realmente agitado. Unos días antes, Gale había acompañado a Shirley a la oficina legal de la base a recoger los documentos de la separación. Entrégaselos a tu esposo. Shirley pensaba entregárselos a Robert el día que pintaran la casa. Eso haría que la separación fuera legal. A Shirley le preocupaba la reacción de Robert. Luego ella necesitaría una amiga para hablar y le pidió a la capitana Gale que se encontraran. Cuando Shirley no apareció, la capitana Gale le preocupó que Robert le hubiese hecho algo a su amiga. No. Los agentes del FBI revisaron la vivienda de soltera de Shirley. Soy Alan Malinchak, FBI. El encargado no la había visto desde el sábado 4 de marzo, el día de la desaparición. El mismo sábado, el cabo Don Corroway confirmó que Robert Russell había llamado preguntando por su esposa. El cabo vio en el registro que había sido a las 3:30 de la tarde. Pero no lo hizo.
Como media hora después que recibió el mensaje, Carraway pensó haber visto a la capitana Russell. Ella estaba al teléfono. Recordaba que usaba jeans y un suéter granate. Necesito ayuda. Sí. Quiso entregarle el mensaje de que su esposo había llamado, pero se distrajo. Gracias. A la orden. Que tenga buen día. Cuando Carraway se desocupó, la mujer que pensó que era la capitana Shirley Russell se había ido. Él quiso hablar con ella. Su descripción contradijo la declaración de Robert Russell de que Shirley llevaba su ropa deportiva azul. El cabo vio a la mujer de espaldas. Él nunca le vio bien el rostro. Si necesitamos algo más, lo llamaremos. Bien, que Buen tenga día. buen día, señor. Los agentes dudaban de que ella hubiese regresado a su departamento. No encontraron nada que les dijera que Shirley se hubiese cambiado de ropa, ni que hubiese regresado los documentos de la separación. Los investigadores interrogaron a los antiguos vecinos. Uno de ellos dijo que había visto una camioneta ranchera azul aparcada en el trastero de los Russell el día que Shirley desapareció. Se fijó que eran las 5 de la tarde. Eso fue una hora después de que Russell dijera que había partido para Pensilvania. Los investigadores se preguntaban si Robert Russell estaba confundido o estaba mintiendo. El agente Alan Malinchak llamó al FBI en Pensilvania para determinar el paradero de Russell el resto de ese día. El agente especial Michael Kirk, de la oficina de Allentown, pasó a ser el agente adjunto del caso. Él llamó a los padres de Robert. Robert Russell viajó a St. Clair, Pensilvania, el 4 de marzo de 1989 y pasó el fin de semana con su familia, el fin de semana del 4 al 5 de marzo. Probaremos y crearemos un... Las entrevistas del FBI con la familia de Russell confirmaron que él llegó solo. Eso es lo que ¿Qué debemos quieres hacer esta vez? Así que podemos concertar una... Ninguno de ellos ha visto a Shirley. Localices y fijes una cita. El FBI lanzó una campaña solicitando la ayuda del público. La fotografía de la capitana Shirley Gibb Russell apareció en televisión y en las noticias de los diarios. Las pistas comenzaron a llover. Un empleado de York, Pensilvania, a la mitad del camino entre Quantico y el pueblo natal de Robert Russell, llamó a las autoridades federales. Soy el agente Ostrom. El empleado reportó que una joven mujer negra estuvo en la tienda la tarde del sábado 4 de marzo, el día que la capitana Shirley Gibbs Russell desapareció de Quantico. No lo divulgue, eso es todo. Según el empleado, la mujer compró muchas cosas y pagó con un cheque. El empleado le pidió a la mujer una identificación. Ella le entregó una identificación militar. Ella se parecía a las fotografías de la mujer que el empleado había visto en los diarios. Si reviso los cheques El agente le pidió ver los cheques que recibió ese día. Seguro. Bien. Descubrió que ninguno de ellos estaba firmado por Shirley Gibb Russell. El asistente del fiscal Lawrence Laser trabajó con el FBI en este caso. Él notó otro detalle que sugería que la mujer en la tienda no era la capitana Russell. El color de la identificación y la ubicación de la foto parecía indicar que pertenecía a Shirley Russell, pero era la identificación de una persona dependiente de un militar, no de un militar activo. No había habido movimientos en la cuenta bancaria ni en las tarjetas de crédito de la capitana Russell desde el 4 de marzo, ni ha llamado a su familia o amigos. Tomando en cuenta el carácter equilibrado de Shirley, su desaparición no tenía ningún sentido para el agente Alan Malinchak. Ella era del tipo de persona que destacaría en la infantería de Marina. La promoverían. Ella tenía esa habilidad. Era inteligente, era organizada, era sociable. Ella les agradaba a todos sus compañeros de trabajo. Tenía mucha seguridad en la vida con respecto a la iglesia y a la familia. Que ella desapareciera por su propia voluntad no tenía mucho sentido. Sin noticias suyas ni de un secuestrador, los agentes creyeron que era probable que la capitana Shirley Gibb Russell estuviera muerta. Ahora buscaban su cadáver. Docenas de marines se desplegaron a lo largo de la gigantesca base. Buscaron por los cientos de hectáreas de bosques espesos que los marines usan para entrenar.
No encontraron huellas de la capitana desaparecida. Tal vez Robert Russell sabía más de la desaparición de su esposa de lo que le dijo al FBI. En la base naval de Quantico. Los agentes le solicitaron que se sometiera a la prueba del polígrafo. Él aceptó. Que la última vez que la vio pintaban su antigua vivienda y eso fue en algún momento antes de las 3 de la tarde del sábado 4 de marzo. Eso es correcto. Como siempre, los agentes lo sintieron amable y colaborador. Por casi 3 horas, Robert Russell respondió docenas de preguntas relacionadas con el paradero de Shirley. Él fue sometido a 3 exámenes diferentes. ¿Esa mancha roja era pintura, señor Russell? Sí, lo era. Cada vez Robert Russell resultaba más engañoso. Cuando los agentes le dieron los resultados, Russell parecía imperturbable, casi petulante. Queremos excluirte de cada prueba que hemos encontrado. Incluso accedió a que le tomaran las huellas. Tal vez estaba consciente de que las pruebas con polígrafos no eran admisibles en una corte federal. Analizaremos sus huellas. Sin un cuerpo, los agentes necesitarían algo más firme que una corazonada para probar que Russell había asesinado a su esposa y se había deshecho de ella. En la primavera de 1989, el FBI continuó con la búsqueda del cuerpo de la capitana de infantería Shirley Gibbs Russell. En su búsqueda de respuestas, los agentes profundizaron en los antecedentes del principal sospechoso, su esposo Robert Russell. El agente especial Michael Kirk averiguó que Russell estuvo casado antes de conocer a Shirley. Tenía 2 hijos con su primera esposa, Pam. ¿A qué te refieres? Digo que lo sé. ¿Tú vas a...? El matrimonio apenas duró 6 años. Ya lo sabes, tiene que ser así. En 1986, Russell le dijo a su esposa que quería el divorcio. Abandonó a Pam y a los niños el día de Navidad. 6 meses más tarde, Robert se casó con Shirley, mientras los dos estaban destacados en Parris Island, Carolina del Sur. El FBI descubrió que Shirley había sido transferida a Quantico poco tiempo después. También supieron que Robert les había dicho a unos amigos que la distancia hacía mella en su matrimonio. Él declaró que abandonaba a la infantería de Marina para estar con Shirley en Quantico, con el fin de estabilizar la relación. Pero los agentes descubrieron otra razón para el cambio. Los agentes creían que era poco probable que Robert voluntariamente abandonara el rango de capitán. Estar en la infantería de Marina era toda la vida y todo el mundo de Robert. Los registros militares demostraron que en febrero de 1988, mientras estaba destacado en Gulfport, Mississippi, los superiores de Robert descubrieron que su pasión por la Marina no se adaptaba a sus reglamentos. Bien. Le dieron a Robert un despido deshonroso por incumplimiento del deber y estafar al gobierno. Lo escoltaron fuera de la oficina y le prohibieron que se llevara nada excepto su propia ropa. A pesar de que Robert ya no era un marín, se mudó a las viviendas militares de Quantico por el rango de capitán de Shirley. Mientras Shirley lo mantenía, Robert trató de enderezar su vida al convertirse en maestro de una escuela cercana. Si tú lo dices. Pero la bebida se hizo excesiva. Se emborrachaba con más frecuencia y llegaba tarde a casa. ¿Robert? Shirley estaba desconsolada. Se unió a Al-Anon, un grupo de apoyo de los familiares y amigos de los alcohólicos. Cuando Robert pasó al abuso físico, Shirley finalmente lo dejó. ¡Vamos! ¡No! ¡No me toques! El asistente del fiscal Lawrence Laser creía que el problema de Robert le dejó a Shirley muy pocas alternativas. Cuando
se dio cuenta de que el matrimonio no iría a ninguna parte, comenzó con terapia en un centro local que estaba a disposición de los miembros de la Infantería de Marina. Incluso consultó a un abogado naval para comenzar con el proceso de divorcio. Para los investigadores, el comportamiento inestable y abusivo de Russell reforzaba su sospecha de que podía asesinar a Shirley. Su personalidad no podía tolerar el hecho de que esa mujer negra, su esposa, fuera la exitosa capitana de la Infantería de Marina que triunfaba en su carrera y que, por si fuera poco, quisiera divorciarse de él. Los agentes averiguaron que durante la separación, Shirley le solicitó refugio fuera de la base a su amiga la capitana de infantería Ann Mack. La capitana Mack le contó al agente Malinchak que Shirley le tenía miedo a su esposo. Ella deseaba dejarlo, pero necesitaba un lugar para quedarse. Ella le pidió a la capitana Ann Mack si podía quedarse con ella en su casa en el área de Springfield, en Virginia. La capitana Ann Mack estuvo de acuerdo y estableció algunas reglas sobre que Bob Russell no estuviera allí y que no entrara a su casa. Nada de eso en lo absoluto. Pero eso no bastó para alejar a Robert de Shirley. Mack estaba preocupada por ella. Mack le dijo a los investigadores que Robert acosaba a Shirley. En varias ocasiones, él aparecía en la casa temprano en la mañana mientras Shirley salía. Él acosó a su esposa hasta que ella accedió a pasar tiempo con él. Mack dijo que Robert Russell vivía fuera de la base. Él se había mudado con uno de sus nuevos colegas. Un agente del FBI confirmó la dirección. Era la casa de Sandy Flint. Sandy Flint les dijo muy poco. Ella dijo que no sabía nada sobre la esposa desaparecida de Robert. Al salir, el agente se encontró con Robert Flynn, el suegro de Sandy. Él era un pintor retirado que había trabajado en la base de Quantico por 10 años. El señor Flint le contó a la gente acerca de una conversación que había tenido con Robert Russell 2 días antes de la desaparición de Shirley. Robert Russell le había preguntado cómo limpiar las manchas de los pisos de cemento y el suegro le dijo a Bob Russell que tenía que usar cloro o agua y jabón y eso quitaría la mayor parte o lo disolvería. Y Bob le preguntó, ¿y qué tal si es sangre? El suegro le contestó, usa ácido muriático. ¿Cuál es su relación con ellos? El señor Flint les dijo algo más de su interés. Sandy y su esposo se habían separado hacía poco. Él sospechaba que Sandy tenía un romance con Robert Russell. Con cada nueva persona que entrevistaban, los agentes se topaban con más mentiras de Robert Russell. Si Sandy estaba realmente involucrada con Russell, ella debía saber si él la mató. Los agentes le harían saber lo poco razonable que sería obstruir un caso federal de homicidio. ¿Sandy Flint? ¿Sí? Sandy accedió a hablar con el FBI. Esta vez los agentes se encontraron que estaba mucho más colaboradora. De lo que quiero que hablemos. Les describió su papel en la obsesión de Robert Russell. Ella reconoció que tenía un romance con Bob Russell, mientras él aún estaba casado. Nos informó que por petición de Bob había vigilado a Shirley Russell. Ella le reportaba las actividades de Shirley y sus movimientos. Él la reclutó como su espía. Sandy le dijo al FBI que Russell estaba convencido que Shirley tenía un amorío. Él quería saber a dónde iba Shirley y con quién se encontraba. Sandy la seguía a todos lados, pero no encontró nada que apoyara su obsesión delirante.
Era un maniático. Él quería atrapar a su esposa engañándolo. Pero lo irónico es que era él quien la engañaba. Robert estaba más allá de la lógica y se rehusó a creer lo que le afirmaba su amante. En su cabeza, si él era infiel, Shirley también. Y sería capaz de todo para probarlo. Le dijo a Sandy que se había metido en el auto de su esposa y le había plantado una grabadora que se activaba con la voz. Cuando no pudo conseguir grabar nada incriminatorio, decidió que necesitaba acercarse más. Robert se metió en la casa de Ann Mack para poner un micrófono en la habitación de Shirley. Lo que pasó a continuación le dijo a Sandy que la obsesión de su amante lo había consumido totalmente. Robert llamó a su amante desde la habitación de su esposa, susurrando. Verás dónde estoy. Él le dijo a Sandy que se estaba bebiendo el vino de Shirley y que leía su diario. ¿No es una locura? Entonces le dijo algo que nunca olvidaría. Él le dijo que si Shirley desaparecía, habría sido él. Me encargaré de ella. Y ella le dijo que él no podía hacer eso, porque la buscarían. Él le dijo, si alguien te pregunta sobre esto, niégalo. No admitas que tuvimos esta conversación. La declaración de Sandy era incriminatoria, pero era su palabra contra la de él. Para corroborar su historia, el FBI necesitaba evidencia física. Solicitamos un registro autorizado de la residencia de la capitana Ann Mack para recuperar algunos objetos. Algunos de ellos eran el teléfono y la copa de vino. Cuando los enviáramos al laboratorio del FBI para analizarlos, podríamos encontrar las huellas dactilares de Robert Russell en ellos. El FBI obtuvo la primera pieza de evidencia física para corroborar que Robert Russell perseguía a su esposa obsesivamente. Pero sin el cuerpo de Shirley, aún no tenían lo suficiente como para acusarlo de asesinato. En marzo de 1989, había poca evidencia para vincular a Robert Russell a la muerte de su esposa, la capitana de infantería Shirley Gibb Russell. Al comienzo de la investigación, los agentes descubrieron que el sospechoso tenía una aventura con Sandy Flint. Ella le contó al FBI más acerca del día en que Shirley Gibb Russell desapareció. Ella afirmó que Robert Russell se había llevado su auto, una camioneta ranchera azul, para ir a la casa de sus padres en Pensilvania. Ella recordó que él se había ido de su casa poco después de las 4 de la tarde. A Sandy le pareció raro porque él pudo llevarse su propia camioneta. El asistente del fiscal Lawrence Laser creía que Russell pidió su auto prestado ese día para transportar el cuerpo de Shirley hasta Pensilvania. La razón por la que usó ese vehículo fue porque él tenía una pick-up de caja abierta. El cadáver aún estaba en el trastero y él tenía que deshacerse de él. Y como no lo podía hacer en una pick-up de caja abierta, le pidió la camioneta cerrada prestada a su novia para deshacerse del cuerpo. Los agentes esperaban fundamentar su teoría. Regresaron a la antigua vivienda de Russell, donde el vecino vio la misma camioneta azul aparcada en el trastero. Los investigadores necesitaban examinar el piso más de cerca, donde el teniente coronel Hodges vio la mancha rojiza. Pero la mancha había desaparecido, por lo menos en la superficie. Y mientras cincelaban el encubrimiento del cemento, Bob Russell les preguntaba qué pasaba. Ellos le dijeron que estaban tomando esas muestras para saber qué sustancia había en el cemento, y el señor Russell les dijo que él había limpiado con ácido muriático. El FBI confirmó que había ácido muriático presente en el cemento. La misma sustancia que el señor Flint indicó que Russell había usado para remover la sangre del suelo de cemento. Los técnicos no encontraron rastros de sangre ni de pintura en los pedazos. Lo que pudo haber sido una pieza clave de la evidencia forense estaba destruida. Los agentes esperaban que el auto de Sandy Flint revelara más.
Los médicos forenses del FBI revisaron la camioneta ranchera por dentro y por fuera. Estaba extrañamente limpio para ser un auto viejo que hace poco hizo un viaje de ida y vuelta de Virginia a Pensilvania. Terminó siendo otro callejón sin salida. Como la investigación se paralizó en Virginia, Robert Russell terminó con Sandy, empacó sus cosas y se mudó a Pensilvania para comenzar una nueva vida. El FBI también reenfocó la investigación. Los agentes siguieron cada uno de los movimientos de Robert. Ellos se dieron cuenta que él confiaba en el apoyo de sus padres y era muy cercano a sus hermanos Mike y Ron. Los agentes se acercaron a los hermanos en varias ocasiones. Mike Russell aceptó reunirse con los agentes. Él les dijo que el día después de que Robert llegara a Pensilvania, después de la desaparición de Shirley, Robert llevó la camioneta de Sandy Flynn a un autolavado cercano. Robert y su hermano lavaron el interior del auto cuidadosamente, aspirándolo y rociándolo con desodorante. Los agentes creían que las acciones de Robert eran una muestra de que quería eliminar cualquier evidencia de que el cuerpo de Shirley había estado en el auto. Mike Russell les dijo a los agentes que él nunca vio el cuerpo. Él admitió que desde que Shirley lo dejó, su hermano se comportaba como un desesperado. 2 meses antes de su desaparición, Mike y su hermano mayor Ron condujeron hasta Virginia para quitarle las armas a Robert. El agente Kirk recordó que los hermanos consideraron que era necesario para evitar que Robert lastimara a alguien. Él estaba deprimido por el hecho de ya no pertenecer más a la infantería de Marina, porque adoraba la Armada. No tenía dinero, él había sido capitán y ahora era un maestro de educación especial. Shirley había quitado su nombre del talonario de cheques, así que tenía problemas financieros. La evidencia circunstancial aumentaba. Pero al FBI le faltaba la evidencia fundamental del caso. El cadáver de Shirley Gibbs Russell. La primera pregunta era ¿dónde buscar? Los agentes se enteraron de la respuesta de Pam, la primera esposa de Robert Russell. El hogar de Robert Russell cuando era niño estaba en el condado de Schuylkill, una región rural y montañosa en el noroeste de Pensilvania. Miles de minas de carbón, la mayoría abandonadas, están distribuidas a lo largo del agreste condado. Algunas tienen cientos de metros de profundidad y en parte están cubiertas de agua. Cuando era joven, el sospechoso Robert Russell pasó mucho tiempo paseando y cazando por esos lugares. Su familia afirmaba que él los conocía como a la palma de su mano. Una investigación en este terreno sería difícil. Pero nunca nadie cuestionó si debía hacerse. A principios de mayo, 150 personas participaron en la búsqueda de Shirley Gibbs Russell. Participaron voluntarios del FBI, Marines, el Servicio de Investigación Naval y la Policía del Estado de Pensilvania. Ninguno de ellos estaba más ansioso de encontrar a la Marine desaparecida que sus propios colegas de la Infantería de Marina de los Estados Unidos. 9 helicópteros y 6 camiones repletos de marines fueron desplegados. Por más de 3 días, rastrearon 800 hectáreas de terreno. Nunca encontraron el cuerpo de la capitana Russell. Los agentes elaboraron la teoría de por qué la búsqueda no había sido más provechosa. El agente Kirk se enteró de la extraña llamada que Ron Russell había recibido de su hermano Robert. Robert le preguntó a Ron si podía conseguirle dinamita. Robert le manifestó que no podía conseguir dinamita en Cuántico porque era demasiado costosa. Y Ron le preguntó a Robert que para qué
¿para qué quería esa dinamita? Y Robert le respondió que quería hacer volar a Shirley. Ron no le creyó, pero los agentes se preguntaron si Robert Russell había lanzado el cuerpo de Shirley dentro de una mina y que luego selló la tumba con una explosión. La búsqueda produjo un resultado sorpresivo. Un agente encontró lo que al parecer era la cubierta de la empuñadura de una pistola. La enviaron a la unidad de balística del laboratorio del FBI en Washington, D.C. para el análisis. Al compararla con las muestras de otras cientos de pistolas, los forenses determinaron que concordaba con la empuñadura de una pistola Raven semiautomática calibre .25. El mismo tipo de arma que Robert Russell compró en la casa de empeño el 2 de marzo, 2 días antes de la desaparición de su esposa. Desafortunadamente, el fascinante descubrimiento no ayudaría con la acusación. Lo que tienen, no creo que esto esté bien. Los agentes nunca encontraron las huellas dactilares de Robert en la pieza. ¿O algo así? Para la fiscalía parecía que el ex Marine había cubierto bien su rastro. Sin un arma homicida ni un cuerpo, sería prácticamente imposible acusar a Robert Russell de homicidio. Muy claro. Después de una investigación que tomó 2 meses, 2 estados, miles de horas hombre, y el FBI no estaba cerca de arrestar al principal sospechoso Robert Russell por el asesinato de su esposa, la capitana de la Infantería de Marina, Shirley Gibb Russell. Si bien los agentes reunieron una significativa cantidad de evidencias circunstanciales, el asistente del fiscal Lawrence Laser no tenía las suficientes evidencias físicas para acusar a Robert Russell del crimen. No teníamos un cuerpo, no teníamos testigos, no teníamos un arma. Reunir las piezas tomó una enorme cantidad de habilidades investigativas y de esfuerzo. A los agentes del FBI les tomó una enorme cantidad de horas y energía reunir las pruebas y salir en busca de pistas. Las autoridades ni siquiera tenían las pruebas suficientes para arrestarlo. Los agentes estaban frustrados, así como los cientos de marines cuyas vidas tocó la capitana Shirley Russell. Fue como la pérdida de un hijo o de un amigo, y no había nada que pudiéramos hacer. Y lo que más me frustraba era que ella estaba tan cerca de liberarse de ese mal matrimonio y que la hayan asesinado. Eso me molesta hasta hoy. O sea, es una de esas cosas que nunca podrás superar. Parecía que Robert Russell se saldría con la suya. Pero las indiscreciones del pasado de Russell regresarían para atormentarlo. El Servicio Investigativo Naval de Gulfport, Mississippi, nos contactó porque había unas pruebas en el casillero que habían conservado desde que Robert fue dado de baja de la Infantería de Marina. Así que nos la enviaron a nuestro departamento y resultó ser un disquete con mucha información. Lo confiscaron cuando a Russell lo relevaron de su cargo en Mississippi, un año antes de la desaparición de Shirley Russell. Por razones de seguridad, a ningún miembro activo que haya sido relevado de su cargo se le permite llevarse sus documentos después de su destitución. Uno de los antiguos superiores de Russell encontró el disco y leyó el contenido. Uno de los puntos que él leyó en el menú era la palabra asesinato. Clicó sobre el nombre y aparecieron bajo esta palabra en el disco 26 pasos. Pasos muy elaborados y detallados de cómo Robert Peter Russell planeaba la muerte de la capitana Shirley Gibbs. Los planes de Russell claramente documentaban sus intenciones. Los 26 pasos eran una pieza de evidencia muy reveladora porque mostraban el estado mental del hombre y su disposición de incluso contemplar el asesinato de otro ser humano, por no hablar de su esposa. Paso 1, jueves 18 de enero. Salir a Parris Island. ¿Quién estaba en Parris Island? Shirley Russell.
Hacer parecer que se fue, bueno, eso fue exactamente lo que hizo cuando asesinó a su esposa. Y entonces lo último que dijo fue culpar a los de su propia especie, obviamente refiriéndose a su raza. Este es obviamente un hombre con la disposición mental, la intención y la motivación de hacer esta clase de actos. El 8 de febrero de 1991, los archivos de la computadora convencieron a los abogados federales de presentar cargos contra Robert Peter Russell por el asesinato de su esposa, la capitana Shirley Gibb Russell. Irónicamente, Russell fue arrestado en una prisión. Necesitamos que venga con nosotros. Él acababa de aceptar un trabajo como consejero de abuso de sustancias en la institución penitenciaria estatal de Pensilvania, en Great Ford. Tú eres. Pero el enjuiciamiento no sería fácil. Tomemos algunas notas. El asistente del fiscal Lawrence Laser tendría que agrupar todas las piezas de la evidencia circunstancial como un mosaico. Y con suerte, el jurado vería aparecer el retrato de un asesino. Mike, veamos qué tenemos. El asistente del fiscal y abogado acusador Michael Rich ayudaría a preparar el caso contra Russell. Era obvio que teníamos que basarnos en la evidencia circunstancial. Muchas de esas pruebas eran, sin duda, el resultado de lo que Bobby Russell había estado diciendo y haciendo desde la desaparición de su esposa en 1989. Así que el plan era reunirlo todo en una especie de esquema coherente y presentarlo. Nunca antes un gobierno federal había intentado acusar a alguien de asesinato en primer grado, basado únicamente en evidencia circunstancial. Durante el juicio, la fiscalía señaló que Robert Russell intentó cometer el homicidio cuando compró la pistola semiautomática Raven, calibre .25, el 2 de marzo. ¿Cuánto? Varios de sus colegas notificaron que él les había dicho que una calibre .25 era el arma perfecta. Le venderé una. Ella deja poco rastro. Él dijo, prácticamente no hay salpicaduras de sangre y por lo general la bala se aloja en el cuerpo. El sábado 4 de marzo, cuando Shirley le entregó los papeles de divorcio, él se rehusó a firmar. Después del mediodía de ese día, la fiscalía creía que Robert Russell sorprendió a Shirley en el trastero. Tuvo que esperar hasta el atardecer para poder levantar el cuerpo. Para establecer una coartada, habló con su vecino y le mintió a su amiga al decirle que Shirley había ido caminando hasta la tienda de la base. Creo que es una buena idea. Bien. Nos vemos. Cerca de las 4 de la tarde, él fue a casa de Sandy Flint y le pidió prestada su camioneta ranchera. Antes del anochecer, envolvió el cuerpo de Shirley en una lona y la puso en la parte de atrás del vehículo. Los vecinos lo vieron aparcado en el trastero. Entonces condujo 4 horas hasta St. Clair, Pensilvania, con el cadáver en la parte trasera de la camioneta. Cuando llegó, él sabía exactamente a dónde ir. Había cientos de minas abandonadas para elegir. Entonces Robert Russell, que una vez juró defender el honor como miembro de la Infantería de Marina, lanzó el cadáver de su esposa a una de las minas. Lanzó dinamita para enterrar la evidencia bajo miles de toneladas de roca. Convencieron al jurado. El 3 de mayo de 1991, Robert Peter Russell fue declarado culpable del asesinato de su esposa Shirley Gibbs Russell.
A Robert Russell lo sentenciaron de por vida. En el sistema federal no hay libertad condicional. Él no saldrá vivo de prisión.